Pedro Fernández ha cautivado a millones con su talento y encanto desde que iluminó la pantalla a la tierna edad de 12 años en La Niña de la Mochila Azul. Hoy se erige como uno de los artistas más queridos de México, un reconocido cantante ranchero, un distinguido actor de cine y una presencia imponente en las telenovelas, incluyendo su papel principal en Hasta el fin del mundo, junto a Marjorie de Sousa, en 2014. Sin embargo, detrás del brillo del estrellato se esconde una historia más compleja. Rumores sobre una esposa celosa han generado intriga desde hace tiempo, insinuando desafíos personales que pudieron haber influido en su comportamiento profesional. Sumado a las cargas de una infancia temprana en la que tuvo que asumir responsabilidades de adulto y enfrentar un mundo demasiado exigente para su edad, la vida de Pedro es un complejo tapiz de triunfos y dificultades. Hoy, nos adentramos en las verdades detrás de estas controversias susurradas y el doloroso legado de su juventud, revelando los rumores, los límites profesionales y los celos. En 2009, la telenovela Hasta que el dinero nos separe se convirtió en una de las producciones más exitosas de su género, en gran parte gracias a la innegable química entre sus actores principales, Itatí Cantoral y Pedro Fernández. En pantalla, la pareja ofreció actuaciones llenas de pasión y tensión, atrayendo al público hacia una historia de amor y conflicto. Sin embargo, detrás de cámaras, la dinámica era, según se informa, muy diferente. Itatí Cantoral recordó en entrevistas que, a pesar de la intensa conexión retratada en la serie, Pedro Fernández mantenía una estricta distancia profesional fuera de cámara. Según Cantoral, la ausencia de interacción casual o personal no se debía a una falta de camaradería o de respeto mutuo entre ambos, sino que insinuaba la influencia de factores externos en su comportamiento. No me hablaba ni siquiera se dirigía a mí más allá de lo necesario para la escena, recordó. No sé si fue prohibido por su esposa, descanse en paz, pero le envío un beso, la quiero y la estimo mucho. Esa sincera admisión no solo reconoció los peculiares límites impuestos en su relación fuera del set, sino que también sembró la semilla de la especulación sobre el papel que su esposa pudo haber jugado en la formación de ese comportamiento. El comentario de Itatí Cantoral abrió las compuertas de los chismes, haciendo que tanto los medios como los fanáticos se preguntaran si el comportamiento reservado de Pedro Fernández era resultado directo de la influencia de su esposa. Empezaron a circular rumores de que su esposa, Rebeca Garza, era excesivamente protectora, si no abiertamente celosa, y que le había instruido explícitamente a mantener una estricta distancia profesional con sus compañeras de reparto. Estas narrativas, aunque especulativas, resonaron en una audiencia ansiosa por echar un vistazo detrás del telón de la vida de las celebridades. La idea de una esposa celosa controlando las interacciones de su marido encajaba perfectamente en una trama dramática por sí sola. En el mundo de alta tensión de las telenovelas, donde cada mirada y cada gesto se analiza minuciosamente, la sugerencia de que las dinámicas matrimoniales pudieran infiltrarse en la vida profesional ofrecía un material irresistible para la prensa del corazón. El rumor se vio aún más alimentado por relatos en diversas entrevistas, en las que los colegas de Pedro describieron su impecable profesionalismo. Aunque señalaron que siempre fue respetuoso y cortés con todos, desde directores y técnicos hasta otros actores, la ausencia de cualquier relación personal fuera del ambiente laboral era lo suficientemente inusual como para generar interrogantes. La narrativa de un cónyuge controlador o celoso ganó aún más fuerza en 2014 durante la producción de la telenovela Hasta el fin del mundo. Inicialmente, Pedro Fernández fue elegido como el protagonista masculino junto a la coprotagonista Marjorie de Sousa, pero su partida repentina e inesperada del programa provocó una inmediata controversia. Muchos observadores especularon que su salida pudo haber estado influenciada por el malestar o los celos de su esposa,
de la que se rumoraba que se había alterado por la intensidad de las escenas románticas o la estrecha relación laboral con su coprotagonista. Los informes de los medios en ese momento afirmaban que la química en el set, ya objeto de interés en producciones anteriores, se había convertido una vez más en el foco de rumores. En varias entrevistas, a Pedro Fernández se le preguntó directamente si los celos de su esposa habían jugado un papel en su decisión de abandonar el proyecto. Sin embargo, el actor fue rápido en aclarar que su salida no fue motivada por ningún conflicto marital. En cambio, atribuyó su decisión a una combinación de preocupaciones de salud y el deseo de buscar nuevos retos creativos. Empecé a sentir que no estaba haciendo nada diferente. Simplemente caía en la costumbre de hacer telenovelas por el mero hecho de hacerlo, explicó. Esta declaración subrayó un sentimiento más amplio entre muchos actores consagrados, quienes a menudo luchan por equilibrar roles encasillados con la necesidad de crecimiento profesional. La explicación de Pedro resonó con aquellos que durante mucho tiempo habían admirado su ética de trabajo y profesionalismo. Él enfatizó que, si los celos hubieran sido realmente un problema, habrían afectado a muchos más de sus proyectos. Si mi esposa fuera tan celosa, no habría podido trabajar con tantas coprotagonistas talentosas y bellas a lo largo de los años, afirmó. Al llamar la atención sobre su larga y variada carrera, refutó de manera efectiva la idea de que asuntos personales hubieran comprometido su integridad profesional. A lo largo de los años siguientes, tanto Pedro Fernández como sus compañeros han destacado repetidamente la importancia de mantener límites claros entre la vida personal y la profesional. Itatí Cantoral, quien en su momento estuvo en el centro de los rumores, recordó que una vez finalizado el rodaje de Hasta que el dinero nos separe, tanto ella como Pedro retomaron una comunicación normal, pero siempre dentro de los límites del profesionalismo. Cuando terminó el proyecto, comenzamos a interactuar de nuevo como colegas, asegurándonos de que nada se malinterpretara, afirmó en una entrevista posterior. Ese cuidadoso restablecimiento del buen ambiente se interpretó como un esfuerzo deliberado para disipar cualquier rumor persistente derivado de su comportamiento en el set. Además, las propias reflexiones de Pedro Fernández sobre su carrera han reforzado constantemente su compromiso con un ambiente laboral respetuoso y profesional. En entrevistas, ha hablado extensamente sobre los valores que lo han guiado desde sus inicios en la televisión hasta su ascenso como un actor y cantante celebrado. Su gratitud por las oportunidades brindadas por Televisa está bien documentada, y a menudo ha atribuido a la compañía la responsabilidad de haberlo formado tanto como artista como persona. A pesar de los rumores circulantes y de los ocasionales titulares sensacionalistas, Pedro ha permanecido firme en su convicción de que el profesionalismo siempre debe ser lo primero. Siempre he tratado a cada colega con respeto, sin importar las dinámicas personales fuera de cámara, comentó en una entrevista, subrayando un principio fundamental que ha definido su enfoque actoral: el impacto en la familia y la percepción pública. Aunque el foco de estos rumores se ha centrado mayormente en las interacciones entre Pedro Fernández y sus coprotagonistas, el impacto en su familia no ha pasado desapercibido. La narrativa pública que surgió a menudo mostraba a un hombre dividido entre su carrera y las expectativas de su vida personal, con su esposa aparentemente atrapada en medio de la controversia. Rebeca Garza, en particular, se convirtió en objeto de un intenso escrutinio mediático. Las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones, y algunas publicaciones incluso describieron cómo había sido atacada injustamente por fans y críticos que malinterpretaron la naturaleza de los límites profesionales establecidos. Pedro Fernández mostró empatía al defender a su esposa. En una entrevista reveladora, relató cómo la avalancha de comentarios en línea la afectó emocionalmente. Mi esposa sufrió mucho por los ataques hirientes.
La gente decía cosas como «ella es solo celosa», sin ningún fundamento en la realidad, lamentó. Su preocupación por su bienestar puso de relieve una cruda realidad. La naturaleza invasiva de los chismes de celebridades a menudo se extiende mucho más allá del mero entretenimiento, impactando la vida de quienes están involucrados de maneras muy personales. El enfoque implacable en las dinámicas matrimoniales también ha llevado a debates más amplios sobre las responsabilidades de los medios al cubrir las relaciones personales. Muchos observadores de la industria han criticado la tendencia a sensacionalizar cada interacción fuera de cámara, argumentando que esa cobertura no solo distorsiona la realidad, sino que también ejerce una presión indebida sobre las personas involucradas. En el caso de Pedro Fernández, la narrativa de una esposa celosa fue utilizada repetidamente como explicación para decisiones profesionales, incluso cuando claramente estaban en juego múltiples factores. El trágico sacrificio familiar de Pedro Fernández. La historia de vida de Pedro Fernández está marcada tanto por un éxito extraordinario como por un profundo sacrificio personal, un camino que, a pesar de su fama y la adoración del público, se ve empañado por trágicas fracturas familiares. Desde la tierna edad en que irrumpió en el mundo del espectáculo, Fernández se vio obligado a enfrentar las duras realidades de la adultez mucho antes de que la mayoría de los niños comenzara siquiera a comprenderla. Su temprana entrada en el mundo del espectáculo no solo lo catapultó a la fama, sino que también le impuso cargas y responsabilidades que alterarían de manera irreversible su relación con su familia, especialmente con su padre. En una conversación sincera con la periodista Patti Chapoy, Fernández admitió que las demandas implacables de su carrera lo obligaron a tomar decisiones que, con el tiempo, resultaron en un profundo y doloroso distanciamiento de quienes alguna vez fueron sus parientes más cercanos. Al reflexionar sobre sus primeros años, reveló que las abrumadoras presiones del estrellato lo forzaron a sacrificar el calor y la cercanía de los lazos familiares. Desde sus primeros pasos sobre el escenario, Pedro Fernández, nacido José Martín Cuevas en Guadalajara, fue lanzado a un mundo de adultos que le exigía ser autosuficiente. A la edad de 7 años, cuando la mayoría de los niños aún explora el mundo que le rodea, ya actuaba frente a audiencias y, en el proceso, se convirtió en el principal sostén de su familia. Esta asunción prematura de responsabilidades de adulto significó que pasó incontables noches en la carretera, viajando solo en giras y presentaciones, mientras su familia se quedaba atrás. Esa separación constante, combinada con la soledad emocional inherente a una vida regida por un horario implacable, dejó en Fernández un profundo sentimiento de abandono. La naturaleza solitaria de sus primeras experiencias creó un vacío que solo se ensanchó a medida que fue creciendo, moldeando sus percepciones e interacciones con los miembros de su familia de manera irrevocable. Un aspecto fundamental de esta trágica narrativa se centra en la forma en que se manejaron las ganancias de su carrera. En los inicios de su trayectoria, Fernández recordó: «Debuté en un palenque en San Luis Potosí. No sé cuánto gané allí, ya que mi papá era quien recibía el dinero. Quizás fue algo que sucedió debido a la necesidad que tenía mi familia, porque nunca se dieron cuenta realmente de lo que estaba generando, a pesar de que, en realidad, mi familia y mis hermanos se vestían, estudiaban y hacían muchas cosas con ello, y eso es algo que conservo». Estas palabras revelan no solo la explotación que puede ocurrir cuando los ingresos de un joven talento están controlados por un progenitor, sino también el impacto duradero de esa mala gestión financiera en las relaciones personales. La falta de transparencia respecto a sus ingresos y la ausencia de un diálogo enriquecedor sobre sus logros solo sirvió para ampliar el abismo entre él y su padre. El dinero que debería haber sido fuente de orgullo y beneficio mutuo se convirtió, en cambio, en un recordatorio constante de las inequidades que habían aquejado durante mucho tiempo su relación. A medida que Fernández maduraba y su carrera se consolidaba,
las consecuencias de ese arreglo financiero y emocional en sus inicios se hicieron cada vez más evidentes. Cuando era adolescente, el efecto acumulado de la separación constante y la sensación de ser explotado había mermado su capacidad para conectar con su familia. El joven astro se encontró atrapado en un torbellino de emociones conflictivas. Un deseo de abrazar los lazos familiares, atenuado por la amargura de sentirse irrespetado y malinterpretado. Se acabó todo. Mi relación no es buena y desde hace tiempo no lo es. Me di cuenta de que no me respetaban, que no pensaban como yo, y no tenía sentido dejar que la relación se deteriorara aún más. Así que decidí que la distancia era lo mejor, declaró Fernández en una de sus entrevistas reveladoras. Su decisión de distanciarse no fue el resultado de una discusión aislada o de un momento pasajero de ira. Fue la culminación de años de conflictos sin resolver, malentendidos y un profundo sentimiento de soledad que marcó sus años formativos. Este distanciamiento no se limitó a un solo episodio o conflicto aislado. Los problemas de Fernández con su padre se extendieron a múltiples aspectos de su vida, incluida la gestión de su floreciente carrera. A medida que fue creciendo, se dio cuenta gradualmente de las irregularidades financieras y del manejo opaco de sus ingresos. La confianza que una vez sustentó su relación con su padre se rompió cuando se percató de que el dinero que había ganado, dinero que permitió que sus hermanos se vistieran, estudiaran y tuvieran lo necesario, se había gestionado de una manera que lo dejó cuestionando la sinceridad y las intenciones de quienes estaban más cerca de él. Las disputas no fueron confrontaciones explosivas, sino una serie de desacuerdos silenciosos y dolorosos que, con el tiempo, erosionaron la base del respeto mutuo. Cuando alcanzó la adolescencia, los problemas sin resolver y el constante sentimiento de ser menospreciado lo obligaron a tomar una decisión dolorosa pero necesaria: cortar lazos y establecer una vida independiente del complicado legado de su familia. La naturaleza trágica de esta desconexión familiar se subraya con la disculpa pública que más tarde ofreció su padre, José Luis Cuevas, a través de un sincero video en TikTok. En un momento de cruda vulnerabilidad, Cuevas le suplicó a su hijo: «Espero que me perdones, te quiero muchísimo, cuídate, que Dios siempre te proteja, te quiero, hijo». Estas palabras, cargadas de remordimiento, fueron un reconocimiento de las profundas heridas causadas por años de negligencia y malentendidos. Sin embargo, a pesar de la demostración pública de arrepentimiento, el daño ya estaba hecho. La voz de Fernández en entrevistas posteriores dejó claro que, aunque reconocía la disculpa de su padre, la posibilidad de reconciliación seguía siendo lejana. Sus respuestas mesuradas y el tono reservado en sus entrevistas revelaron que el dolor de un pasado turbulento no se dejaba de lado tan fácilmente. Las cicatrices de una infancia marcada por la soledad y la explotación financiera no podían ser sanadas con meras palabras, por muy sinceras que fuesen. Su vida había sido definida por la dolorosa realización de que el amor y el respeto que alguna vez esperó compartir con su padre se habían perdido irremediablemente. Al reflexionar sobre su tumultuosa relación con su padre, Fernández a menudo ha recurrido a otra figura que llenó el vacío dejado por su progenitor biológico: su abuelo materno. «Estoy feliz y agradecido de que las cosas hayan salido de esta manera, ya que pude disfrutar de mi abuelo como ninguno de sus nietos», comentó en una ocasión, resaltando el profundo impacto que su abuelo tuvo en su vida. Este sustituto paterno le brindó la estabilidad, la guía y el apoyo incondicional que su propio padre no había logrado ofrecerle. En muchos sentidos, su abuelo se convirtió en el verdadero mentor y ancla emocional durante aquellos años formativos, ofreciendo sabiduría y cuidado en marcado contraste con la frialdad y la naturaleza transaccional de sus primeros encuentros con su padre. Las semillas de esta trágica separación se sembraron temprano en la vida de Fernández.
Recordó que los conflictos con su familia comenzaron cuando tenía apenas 12 o 13 años. Tenía 12 a 13 años cuando comenzaron los conflictos, y por eso, a los 15, decidí irme a vivir a México. Creo que las personas deben respetarse por encima de todo. No podemos actuar simplemente como queremos. Cuando me di cuenta de que no me respetaban, que no pensaban como yo, y que no iba a poder hacerles cambiar de opinión, no tenía sentido dejar que la relación se deteriorara aún más. Esta decisión, tomada a tan temprana edad, ilustra la profundidad del dolor y la desilusión que se arraigaron en su corazón. La exposición temprana a las duras realidades de una vida impulsada por el negocio le dejó una sensación persistente de traición, un sentimiento que continuó influyendo en su visión de la familia y la confianza incluso en la adultez. Con el paso de los años, el distanciamiento de Fernández con su padre se convirtió en un elemento definitorio de su narrativa personal. Incluso cuando su carrera floreció y acumuló una base de seguidores leales, el costo personal de su éxito permaneció como una herida constante y sin sanar. A los 55 años, Pedro Fernández finalmente admite lo que todos sospechábamos. Detrás de su deslumbrante éxito se esconde una trágica historia de sacrificio temprano y de un vínculo familiar fracturado. Obligado a madurar rápidamente como principal sostén desde muy joven, soportó profundas heridas emocionales y un distanciamiento no resuelto con su padre, cuyo manejo de sus ingresos lo hizo sentir abandonado. A pesar de las disculpas públicas y los intentos de reconciliación, las cicatrices de su infancia siguen siendo un recordatorio conmovedor del alto costo de la fama. ¿Crees que Pedro podrá alguna vez sanar estas viejas heridas y reconstruir los lazos familiares que una vez perdió? Si te pareció revelador este video, dale like, compártelo con tus amigos y deja tus comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte para más historias reveladoras.